días, que Dios les bendiga. Estamos aquí para el devocional del día viernes y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Nos encontramos ahora con este pasaje, mis hermanos, y vamos a ver cómo es un modelo de discipulado. Y vemos a Juan el Bautista nuevamente en escena, y vemos cómo Juan el Bautista es un vivo ejemplo de liderazgo y obediencia, pues al tener dos discípulos del lado suyo, en este caso se menciona Andrés, pero del otro caso, como se ve que se está haciendo y se va desarrollando esta escritura en estos versículos, podemos entender que es Juan mismo, el evangelista Juan, el discípulo amado, y Andrés, los dos discípulos de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista va a mostrar su labor al tener a estos dos aprendices al lado suyo, a estos dos matetes, ¿verdad? Que son discípulos, que son aprendices, que van siguiendo a alguien. Y estos dos varones venían siguiendo a Juan el Bautista, y adivinen por qué. Porque Juan no era alguien que buscaba autopromocionarse a sí mismo, ya lo hemos visto en los devocionales anteriores. Juan no era un hombre que buscaba su propia gloria o que buscaba seguidores para sí mismo, sino que Juan el Bautista tenía algo en mente. Tenía en mente dar testimonio de Jesucristo donde quiera que se encontrara, y tenía en mente cumplir la tarea tal cual Dios se la había encomendado. De esta forma es que personas empezaron a seguirle, entre ellos estos dos discípulos, Juan y Andrés. Pero entendamos algo, que cuando nosotros somos fieles al llamado de Dios, Dios va a hacer su obra como Él quiere y a través de nosotros por pura gracia. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en algo, puestos los ojos en Jesús y haciendo la obra a la que Él nos ha llamado. Y por lo demás no te preocupes, su promesa se cumple cuando dice en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y un vivo ejemplo de discipulado en este caso es Juan el Bautista. Sucedió esto en su ministerio y también sucedió esto en su vida. Vamos a ver lecciones del discipulado que dio Juan el Bautista. Primero, uno dice presentar a Cristo como el Cordero de Dios. Nuevamente Juan el Bautista en el versículo 36 va a decir, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Juan el Bautista sabía que su obediencia y compromiso era con Cristo, no con los hombres, ni aún con sus seguidores. Juan el Bautista tenía que permanecer fiel y firme al llamado que él había recibido. Él había sido enseñado por sus padres, él había sido enseñado claramente a través de las Escrituras que Dios le había llamado para poder estar preparando el camino del Mesías, trayendo este mensaje de arrepentimiento. De igual forma, tú y yo hemos sido llamados para poder ir y predicar el Evangelio a toda criatura, poder ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está apuntando a que Dios nos manda a que vayamos a pescar al mar abierto, ¿verdad? A todas las naciones, no a una pecera, en donde hay otras iglesias ya instauradas, sacando personas de iglesias, oyendo a pescar en esas peceras donde ya hay peces que Dios ha puesto allí. Dios no nos manda a predicar el Evangelio a creyentes en otras iglesias. Dios no nos manda a ser discípulos de otros creyentes de otras iglesias. Dios nos manda a ir y a ser discípulo a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Y esto significa que toda criatura es aquella persona que está sin Cristo, perdida, yendo con un destino hacia el infierno. Como hijos de Dios no nos podemos ver acomodados ni sentados en una posición cómoda donde solamente compartimos con aquellos que son hijos de Dios, donde solamente esperamos que nos den honra y gloria a nosotros por lo que somos o por lo que hacemos, sino necesitamos también sufrir la persecución y padecer los padecimientos de Cristo por el mensaje glorioso del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio, y esta es una lección del discipulado, presentar a Cristo como el Cordero de Dios. Sabes que Juan el Bautista, al final de sus días, el hecho de presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios, al presentar a Jesucristo como el Dios hecho carne, al presentar a Jesucristo como el Mesías, él recibió algo seguro y certero, que fue que lo decapitaran, que pusieran su cabeza en una bandeja de plata y la llevaran ante el gobernante, ¿verdad? Y sabemos que es a lo que Dios nos llama a nosotros también. No necesitamos estar a gusto, no necesitamos estar plenos en nuestro ministerio, necesitamos estar constantes, fieles y obedientes al llamado que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir presentando a Cristo cada vez como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Número 2, versículo 37 al 38, dice así: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús después sabemos que les dijo: vengan y vean dónde moro, dónde vivo. Pero hermoso es pensar en algo. Cuando tú estás discipulando a una persona, estás discipulándola porque Dios así quiere que se haga, porque Dios nos ha puesto para que nosotros enseñemos, que las otras personas conozcan los mandamientos de Cristo, que las otras personas conozcan la voluntad de Cristo. Una vez que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, una vez que han creído en Cristo y puesto su confianza en Él, en su obra perfecta en la cruz, en su persona, en lo que Él es, entonces Dios nos manda a nosotros a que podamos estar haciendo discípulos. Y esto es permitir que crezcan y que sigan a Jesús. Dice la palabra de Dios que le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Imagínense, Juan con sus dos discípulos al lado, enseñándoles, hablándoles, y hay un momento donde ellos escuchan hablar a Jesús y dice que inmediatamente ellos se van y le siguen. O sea que significa que Juan el Bautista se quedó solo. Y Juan el Bautista, me imagino el regocijo que tuvo en su corazón al ver que los discípulos que le venían siguiendo a él, ahora iban siguiendo a Jesús. Y esto nos deja la segunda lección de discipulado y de liderazgo. Nosotros necesitamos preparar a las personas que han creído en Jesucristo a fin de que vean nuestras vidas, y más de que vean nuestras vidas porque se parecen a las de Cristo, puedan estar escuchando el mensaje completo y constante de la cruz del Calvario, el mensaje constante y completo del Evangelio, y que así entonces haya un momento donde, conociendo a Cristo, conociendo su mensaje y conociendo también la voluntad de Dios para ellos sigan su camino, porque después va a pasar lo siguiente. Dice que después Andrés trajo a Pedro. Andrés trajo a Pedro ante Jesús y Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, ¿verdad? Serás llamado Cefas, y dice aquí que significa Pedro, ¿verdad? Así que qué hermoso es esto. Juan el Bautista discipulando a Andrés y a Juan, y después Juan y Andrés siguiendo a Jesucristo, y después discipulando a su hermano Pedro, y después Pedro ganando a más de 3,000 personas, y esta es la obra de Dios. Estas son las lecciones del discipulado. Que Dios nos anime con su palabra y que Dios nos lleve a hacer su voluntad cada día. Necesitamos invertir en hombres y mujeres que necesitan de Cristo. Necesitamos discipularles y enseñarles la palabra de Dios con ánimo, con esperanza y con la obediencia de nosotros puesta en lo que Dios ya nos ha mostrado, su voluntad, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que Dios esfuerce nuestro corazón y nos anime a hacer lo que Él nos ha mandado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo.